Hola a todos, soy Marina Valero, periodista de Objetivo Empleo, una página de LinkedIn Noticias en España. Muchas gracias por acompañarnos en este directo con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebró ayer 8 de marzo. Hoy vamos a tratar varios problemas a los que se enfrentan miles de mujeres en su vida profesional. Desde la brecha salarial al techo de cristal, pasando por la discriminación de las mujeres en la contratación, las dificultades para conciliar trabajo y familia, el impacto de la maternidad o el síndrome de la impostora. Como veis, son muchos temas y muy importantes, y para analizarlos contamos con la ayuda de dos expertas. Por un lado tenemos a Estela Martín, abogada, periodista y toda una referencia en LinkedIn. Buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, y en el otro lado tenemos a Alejandra Nuño, socióloga, consultora, profesora y también top voice de LinkedIn como Estela. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí hoy con vosotras. Gracias a las dos por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo y aprovecho para recordaros a todos los espectadores que podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios. Tanto Estela como Alejandra van a ir respondiendo al final de esta entrevista. Y bueno, sin más introducción, me gustaría empezar por uno de los grandes temas que tenemos hoy en agenda, que es la brecha salarial. Distintos estudios confirman que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres está bastante lejos de corregirse. Es más, a este ritmo tardaremos medio siglo en alcanzar el equilibrio. Y según los datos de la Agencia Tributaria, de hecho, correspondientes a 2021, las mujeres tuvieron unos ingresos brutos estimados de unos 26.900 euros de media, que es un 8,4% menos que los 29.400 euros que cobraron los hombres. Y además la precariedad golpea especialmente a las mujeres. Y por poneros un ejemplo, en la administración pública hay el doble de mujeres que de hombres con contratos temporales y ellas ocupan la mayoría de contratos a tiempo parcial. Todo ello agrava la diferencia de salarios, claro. Así que, bueno, Estela, empiezo contigo. ¿Cuáles dirías que son las principales causas de la brecha salarial en España? Hay diversas causas. Una es un tema cultural que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, especialmente en España, y por eso tenemos una brecha salarial algo más elevada que en otros países. Luego hay otro tema que es el tema también legal. Hay factores como los que has comentado tú, el hecho de que realmente en España son fundamentalmente las mujeres las que tienen contratos a tiempo parcial. El Banco de España cuantificó cuánto penaliza en España la maternidad y los datos realmente son alarmantes, cuestión que no sucede, por ejemplo, con los varones, aunque hay que ver si esto realmente se va corrigiendo ahora que tenemos la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Y luego también hay un factor legal, ¿no?, de compliance laboral, que es que a pesar de que tenemos muchas normas que desarrollan el tema de la igualdad, hay un elevadísimo incumplimiento de esta normativa. Y bueno, quería justo hablar del tema de la maternidad, porque es verdad que hasta los 35 años los salarios de hombres y mujeres son bastante similares, pero a partir de esa edad ellas pasan a cobrar un 8% menos que ellos. Y si sumamos las retribuciones medias de hombres y mujeres en las diferentes franjas a partir de ese momento, la brecha salarial conjunta roza el 17%, ya nos vamos acercando al 20%. Y Alejandra, en este caso voy contigo. A la vista de estos datos, ¿dirías que la maternidad penaliza? Y también hablando aquí del tema de las excedencias, las jornadas reducidas, la necesidad de ese cambio cultural que comentábamos antes para que los cuidados no recaigan sobre los hombros de las mujeres. Bueno, yo lo primero voy con el ánimo no de absorber tiempo, que es el bien más preciado y más en este momento que vamos a compartir, pero me tenéis que permitir comenzar verbalizando mi pleno agradecimiento. Y lo quiero hacer por dos motivos principalmente. Lo primero, por la fecha, porque hoy no es 8, hoy es 9 precisamente, y eso ya demuestra una declaración de intenciones en toda regla. Una declaración de intenciones en la que el avance social no es una cuestión de fotos ni de días, sino que es un legado y que tenemos la oportunidad, ¿no?, precisamente de participar y de agradecer. Y bajo esa tesitura también, qué mejor que poder hacerlo desde el propósito de esta casa, ¿no? Y bien vosotros tenéis aquí en LinkedIn el eslogan global de Embrace Equity, ¿no?, la oportunidad de generar esa voz y esa reivindicación de la inclusión y de la diversidad desde la humildad y desde luego desde una voz que huye del ego.
Diciendo todo esto y ante la pregunta de penaliza la maternidad, muy fácil. Datos, fuentes y rigor. Mirad, nosotros en España tenemos 9 millones de pensionistas y de los cuales 44.526 son pensiones no contributivas. Es decir, cuando tú no has llegado a la base de cotización, por lo que sea, por carreras más cortas o porque has cotizado menos horas, múltiple, o sea, una gran complejidad a la hora de explicar. De esas 44.526 personas, el 92% son mujeres, es decir, el 92% está cobrando menos de 500 euros mensuales. Así que quizás esto explica lo que viene siendo históricamente la economía de la diferencia. Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de cómo toda la estructura social, legal, financiera y sobre todo, insisto, productiva, pues lo que ha amparado es un sistema organizado desde la diferencia biológica. Los cambios, ningún cambio en esta vida se hace de hoy para mañana. Los cambios macro conllevan sus tiempos y yo aquí abogaría, muy importante, y reivindicaría, y más viendo las cifras de participación de ayer que nuevamente demuestran la fragmentación ahora mismo de algo que son los derechos humanos como es y universales como es el avance social en términos de materia de igualdad, pues yo reivindicaría ante esta penalización histórica de la maternidad, pues sí, la innovación, es decir, cómo estamos innovando en materia de igualdad, cómo estamos distribuyendo los recursos y cómo los estamos midiendo y a lo mejor pues ejemplos, cómo no, de transferencias directas de ayudas en materia de conciliación que si miramos como otros países tipo Francia, Italia o Alemania están ayudando a familias además con rentas bajas, pues no tiene nada que ver. Y quizás eso abogaría a que las personas pudiésemos trabajar con narrativas más conjuntas y más comprometidas y no los unos contra los otros. O sea, creo que los focos antiproductivos no los estamos poniendo bien. Y Alejandra, ya que estoy contigo, quería sacar otro tema importante que es la discriminación de las mujeres en la contratación, porque todavía hoy se siguen escuchando, desgraciadamente, preguntas fuera de lugar o directamente ilegales en entrevistas de trabajo, como cuando nos preguntan si tenemos hijos o si tenemos previsto ser madres. ¿Qué importancia tiene la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad para combatir este problema? Y a tu juicio, ¿qué otras medidas podrían tomarse para evitar esta discriminación? Pues mira, Marina, parece mentira, pero recientemente la Universidad Complutense que doy clase hace un mes, un alumno me decía que había sido preguntado por una gran compañía, obviamente no voy a dar el nombre, de cuál era su identidad sexual, o sea, en una entrevista de trabajo. Yo quedo loca, y si me permites la expresión. ¿Qué medidas podemos tomar? Para mí la más importante es empezar a entender la diversidad como una fuente solvente de riqueza real. Las personas no somos los cuerpos, sino las personas somos nuestras capacidades, nuestro talento, nuestro conocimiento y nuestro compromiso con la excelencia. Ya lo decía en su día Simone de Beauvoir, una no nace mujer, sino que se convierte en. Entonces, desde ese punto de vista y partiendo de la base de que la diversidad es riqueza, incluida la diversidad cognitiva, porque estamos hablando de competencias que aportan capacidades para resolver y más en la economía colaborativa y en la economía de las soluciones integradas, pues yo abogaría por la facilitación. Y bajo esa medida, ¿qué significa facilitar? Pues facilitar significa explorar la otra diversidad, la diversidad de las múltiples pues formatos estructurales en todos los formatos que tengamos que haber. Aquí tenemos a una Alemania que ha habilitado 272, o sea, ha duplicado los expedientes migratorios de un año para otro. Hay múltiples formas ahora mismo de trabajar y de combinar. Yo siempre hablo de esas estructuras combinadas. Hay gente que está en nómina, que por otra parte puede combinar consultoría, que por otra parte puede estar aportando valor además cuando tienes experiencia en la academia. Es decir, podemos diseñar incluso nuestras propias estructuras laborales y para eso necesitamos innovación, necesitamos visión gestora de la igualdad y de la diversidad.
cómo aplicamos nuestros recursos, cómo los medimos y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Y sí, tenemos que reorganizar incluso los contratos sociales. ¿Qué significa, Marina, hoy, ahora, en el 23, el estado de bienestar? ¿Es lo mismo que cuando empezó el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O esto significa un nuevo contrato social entre la educación, la familia y la empresa? Amplitud de miras y gestión en solvencia. Sí, son muy interesantes todos estos temas que estás comentando, y yo quería tratar un tema, sobre todo para las mujeres que se vean en esta situación. Le quería preguntar a Estela, desde el punto de vista legal, ¿qué recomendarías a las mujeres que se topen con preguntas ilegales en una entrevista? ¿Cómo deben reaccionar? ¿Qué deben hacer? Y también no sé si podemos lanzar un recordatorio de a qué multas se enfrentan las empresas que hagan este tipo de preguntas en las entrevistas de trabajo. En primer lugar, y un poco unido a lo que comentaba Alejandra, siempre digo, y esto es una realidad, que ninguna ley cambia el estilo de liderazgo de una compañía. Y en el tema de procesos de selección entra, por supuesto, el punto de vista laboral, es decir, de normativa, pero se juega sobre todo en el plano de la dirección estratégica de personas, es decir, en que realmente hay un compromiso por parte de la empresa de hacer procesos de selección realmente igualitarios con el objetivo de encontrar el mejor talento sin sesgos de género, de edad. Hablamos siempre mucho del tema de género, que por supuesto hay discriminación de las mujeres, pero no podemos olvidar que en España tenemos escandalosamente normalizado el edadismo, que es la discriminación por edad, y que hay que atajarlo también. Por supuesto, por desgracia, se siguen haciendo procesos de selección en el que se preguntan, sobre todo a ellas, aunque también a ellos, como el caso que comentaba Alejandra, a las mujeres si tienen hijos o si piensan tenerlos, si tienen pareja, si piensan tener hijos en un futuro o incluso cuál es su orientación sexual o similar. Por desgracia, esto sucede y hay que saber qué se puede hacer ante esto, porque evidentemente esto es ilegal y no se puede hacer. Y sí que me gustaría decirles a las compañías que no se pueden escudar, como ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, con el famoso caso de las azafatas del proceso de selección, que incluso llegaron a pedirles que se desvistieran y fue un caso muy, muy mediático, que ahora está trabajando la inspección en ello y veremos en qué queda. ¿Se puede grabar esa entrevista de selección? Sí, se puede grabar y utilizarlo como prueba, puesto que la persona, el candidato, ha participado en ese proceso. Cuestión distinta entramos en que ya es triste tener que irte a una entrevista de selección con la grabadora en la mano. Pero sí que me gustaría decirles a las empresas, porque esto algunas se escudan en, no, si nosotros le hemos dicho a la consultora de selección cuando se ha externalizado el proceso de selección o en un headhunter, que por supuesto hay que ser igualitarios, ser estrictos con el cumplimiento normativo. Es decir, la empresa es directamente responsable. Aunque tú subcontrates parte del proceso de selección, la máxima responsable eres tú, aunque por supuesto la consultora de selección también tendrá su responsabilidad. Y realmente si una empresa cree en una política adecuada de selección de personas y cree, por supuesto, el cumplimiento de la normativa, pero realmente quiere ir más allá y someter a revisión sus procesos, se debería preocupar muy mucho también en qué personas o en qué compañías, consultoras, headhunters, está externalizando sus procesos de selección y asegurarse, por supuesto, de que cumplen escrupulosamente, no solo con las líneas, por supuesto, con los mínimos establecidos en la norma, sino también con las políticas de dirección estratégica de personas que quiera transmitir la empresa. Porque no olvidemos que también estás transmitiendo valores y que en un proceso de selección no solo se está vendiendo el candidato o la candidata, también estás vendiéndote tú como empresa, estás transmitiendo una imagen y que yo creo que es importante concienciar a las personas trabajadoras. En este caso lo centramos en mujeres por el día que es, pero también se lo diría a ellos si les sucede, por ejemplo, con el tema del edadismo, que hay que denunciar y que hay canales para denunciar y que de verdad que se sanciona y esto es sancionable y además es una infracción grave o incluso muy grave, tipificada así en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Y visibilizar estas cosas yo creo que ayuda a otras personas a que si en algún momento sufren un proceso de selección en el que se les ha realizado una pregunta ilegal o discriminatoria, que pueden denunciar y que sepan cómo hacerlo y qué canales utilizar.
Muy importante todo esto que comentas, Estela, son muy buenos consejos sin duda. Y volviendo al tema de la igualdad retributiva, el Parlamento Europeo presentó una normativa de transparencia salarial para reducir la brecha salarial en la Unión Europea y además España ha aprobado el Real Decreto de Igualdad Retributiva que se enmarca dentro de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres y que también supone un avance en esta línea. Estela, ¿nos puedes explicar un poquito más en detalle en qué consisten exactamente estas normas, a quiénes afectan y si crees que realmente van a tener aplicación real? A ver, las normas están en vigor y por lo tanto son de obligado cumplimiento. Cuestión distinta es que entremos en que el incumplimiento de estas normas en España ahora mismo es altísimo. Pero esto es porque tenemos un problema generalizado de compliance laboral en España muy serio. A día de hoy, siendo rápido, todas las compañías, sea cual sea su número de personas trabajadoras o sector de actividad, tendrían que tener realizado ya su registro retributivo. Adicionalmente, las empresas que están obligadas a tener plan de igualdad, que ahora mismo son las que tengan a partir de 50 trabajadores, incluyendo las que lleguen justo al número 50, tienen además que hacer dentro del plan de igualdad una auditoría retributiva. Y el primer paso previo, tanto del registro retributivo como de la auditoría retributiva, es hacer una valoración de puestos para poder asegurar que estás cumpliendo el principio de igual trabajo a igual valor. Nos quedamos muchas veces, ¿no? Yo siempre digo con los negacionistas de la brecha salarial, porque por desgracia creo que es un tema que a veces por desconocimiento o ignorancia o porque está excesivamente politizado se cae en tópicos. La brecha salarial existe y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, claro que los convenios colectivos establecen un salario para grupo profesional y, evidentemente, ese salario es obligatorio tanto si eres un él como si eres una ella. Pero es que cuando se hace el registro retributivo y la auditoría retributiva, la mayor situación de brecha salarial se da en los complementos salariales y extrasalariales. Por ejemplo, en el tema de los bonus. Las empresas que realmente se toman en serio esto, primero, la normativa hay que cumplirla como no podría ser de otra manera, porque no cumplirla tiene sus consecuencias. Segundo, en mi opinión, precisamente una de las pruebas de que existe más brecha salarial de la que pensamos es la reticencia de las empresas a cumplir con la obligación legal. Es decir, si tú eres una empresa y no tienes brecha salarial de ningún tipo, esto es muy sencillo. Optas por la transparencia y por decir, yo en cumplimiento de la normativa, del Real Decreto de Igualdad Retributiva y de la normativa de los planes de igualdad, he elaborado mi registro retributivo y mi auditoría retributiva. Y de estos documentos yo puedo demostrar que no tengo brecha salarial de ningún tipo. Es tan sencillo como esto. ¿No tienes brecha salarial? Perfecto, lo puedes demostrar porque además de demostrarlo tienes que cumplir una obligación legal. Si no se está cumpliendo esta obligación, habría que preguntarse por qué. Es lo mismo el tema de los planes de igualdad. Además, en el caso de los planes de igualdad, hay obligación de registrarlos en un registro que es el RESPON, que es donde se registran también los convenios colectivos, y es que el incumplimiento es absolutamente estratosférico. ¿Por qué no cumplen las empresas la obligación del plan de igualdad? Es verdad que hay muchos factores y uno de ellos, por ejemplo, en las de 50 a 100, que no hay representantes de los trabajadores en muchos casos y no pueden negociar a ZOC, sino que tienen que llamar a los sindicatos y esto les da mucho miedo. Es decir, hay unos factores, pero en mi opinión uno de los factores es porque las empresas tienen miedo a medir, porque lo que no se mide no existe. Y es muy fácil decir, yo no tengo brecha salarial porque no mido. Cuando me pongo a medir y veo realmente lo que estoy haciendo, y de hecho hay empresas, porque nosotros en Syncro asesoramos a empresas a hacer sus planes de igualdad, sus registros retributivos, que pensaban que no tenían brecha salarial de ningún tipo y cuando se han sentado a medir han visto que sí. Y no era una brecha buscada, es decir, que a veces no es que tú a conciencia una empresa quiera pagar menos a una mujer, que otros casos por desgracia sí, sino que has entrado en una dinámica de tantos años, nunca has medido y cuando te pones a medir es cuando realmente ves la foto que tienes. Por otro lado, también me gustaría decir que también es cierto que hay empresas que no tienen brecha salarial, es decir, que ni todas las empresas de España tienen brecha salarial, ni ninguna empresa de España tiene brecha salarial, pero sí hay más brecha salarial de la que podemos pensar. Me quedo con eso que has comentado de que lo que no se mide no existe. Y justo voy con otro tema que habría que medir, que es el tema del techo de cristal. Las mujeres tienen menos representación en los cargos directivos, que además suelen ser los mejor remunerados. Alejandra, ¿a qué dirías que se debe este techo de cristal? Porque también hay quien dice, bueno, es que muchas lo eligen de manera voluntaria, renuncian a ascensos porque priorizan a su familia, pero ¿esto es realmente así o los factores culturales están influyendo?
Bueno, aquí vamos otra vez, que esto es muy, no sé por qué, pero utilizamos muchos anglicismos, o yo, y no debería, con lo cual ya pido perdón por antemano, pero back to history, ¿no? A esa construcción de la economía, de la diferencia al origen, porque, por cierto, me encanta escuchar a Estela porque ya es el avance, y yo siempre estoy desde el lado de, pero ¿por dónde empezó todo esto? Ese origen de la economía de la diferencia, ¿no? Y de la categoría, pues lo vemos clarísimamente. Y mira, tenemos 2 estudios recientes, uno de ellos me llama profundamente la atención, de cómo hemos ido construyendo históricamente, ¿no? Y luego amparándolo con toda la estructura legal, económica, financiera y social, y cómo eso luego se genera en comportamientos y comportamientos normalizados, de esto es lo normal, vale, pues lo vemos claramente en cómo las mujeres hemos estado utilizando el espacio, ¿no? El espacio y el cuerpo, incluso como el diseño de los propios espacios, cómo recojo los cuerpos y los cuerpos de las mujeres. Está comprobadísimo que en las áreas de hospitalarias, en las áreas de espacios paritorios, aquellos que se han construido en contra de la vida, es decir, que no facilitaban el parto y la vida, y no facilitaban el parto a la mujer, sino que se construía para facilitar la asistencia médica, el incremento de cesáreas, ¿no? se extrapola a ratios altísimos. Y esto mismo lo acabamos de ver y lo vemos estos días, por cierto, en las noticias, en prensa económica además, como por ejemplo la diferencia a la hora académica de dar resultados entre estudiantes MIR masculinos y femeninos. Y resulta que ante un expediente académico prácticamente igual, en términos de nota media, cuando llega el examen y el examen es por test, a la hora de tener dudas ante una pregunta, ¿no? La mujer tiende, y ahí es donde Bumba inmediatamente penaliza su nota media y por tanto además vital a la hora de coger una especialización médica, ante un test que va por respuestas que pueden implicar un cierto riesgo, la mujer toma el comportamiento del no riesgo, ¿no? O sea que lo que os intento decir es esa cultura de cómo hemos vivido y el cuerpo, cómo ha sido históricamente recogido, discreto, no sobresalir, que ha significado ser mujer y expresiones tan comunes como lo de running like a girl, ¿no? Entonces, bueno, pues ante todo esto, lo bueno y lo positivo y siempre mirando hacia el futuro, que os decía que hoy estábamos en día 9, yo abogo por un mensaje de confianza. Un mensaje de confianza que en primer lugar tiene que basarse en rigor y en fundamento. Y eso gracias, estamos viendo el mayor avance científico además promulgado por la tecnología. Por tanto, todas esas construcciones, de toda esa forma de ocupar los cuerpos, los espacios, de vivirlos, que generan comportamientos y culturas, gracias a la tecnología y gracias al conocimiento, lo vamos a ir cambiando. Empatía total, Marina, empatía total ante el cambio, porque los cambios no son de hoy para mañana. Y desde luego, si algo tenemos que tener clarísimo es la importancia de la educación en esos cambios culturales, en esos cambios y en esa reorganización de referencias. Me pregunto si nuestros hijos están viendo referencias académicas de lo que ha supuesto la aportación científica, cultural y en todos los términos, desde arquitectura a medicina, por parte del talento femenino. Quizás nuestros libros de texto requieren una reestructuración de los mismos. Y por último, abogaría, y haciendo también un guiño a vuestro propio eslogan en ese embrace, ¿no? A la igualdad, ostras, necesitamos el coraje, también el coraje de empezar a poner el foco en dónde realmente está el foco de la productividad en términos de diversidad y de igualdad. El foco no está en estar los unos contra los otros, porque como bien hablábamos al principio, el movimiento social y la transformación es un compromiso y un legado que tenemos la oportunidad de recoger y el deber de seguir avanzando para construir una sociedad más equitativa, absolutamente todos desde nuestro lado individual. Y eso no se hace generando aún más binomios improductivos que claramente vimos ayer y estamos viendo de forma inaudita en el discurso político y cómo rebunda eso en el hartazgo y en la pérdida de la confianza, que eso es lo que no puede ser, esa división.
Has mencionado temas muy interesantes, Alejandra, como el tema de los referentes femeninos, que lo vamos a ver ahora más adelante. Y no sé si, Estela, quieres añadir algo sobre el tema del techo de cristal. ¿Cómo se puede romper ese techo de cristal, por ejemplo? Es una pena que haya que llegar por ley, ¿no?, a lo que ha habido durante años recomendaciones de intentar impulsar la presencia femenina en los consejos de administración. Justo este martes se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Paridad, que pese a lo que han publicado algunos medios, esto no es algo nuevo de España ni que España se ha sacado de la manga. Es decir, esta futura ley es el cumplimiento de la transposición de la directiva europea. Las directivas europeas son de obligado cumplimiento y a lo que obliga, y aunque a pesar de que se habla de paridad, es a conseguir gradualmente llegar al 40% de presencia de mujeres en los consejos de administración. Y para esto el cumplimiento de la transposición de la directiva europea. Ahora entramos en fase de tramitación parlamentaria y veremos cómo queda. Y hay unos plazos para transponer esta directiva. Pero, insisto, es una directiva que afecta a las sociedades cotizadas cuando en España el tejido se compone mayoritariamente de pymes. Y luego creo que después debatiremos si esto de las cuotas es positivo o no es positivo y si hay otras vías para realmente impulsar el talento que no fuesen necesarias vía imposición de cuotas. Pero insisto, Estela, justo, es que ahora lo acabas de mencionar, el tema de las cuotas, la discriminación positiva, es justo lo que os quería preguntar, si es una solución realmente para que haya una mayor representación de mujeres en puestos de liderazgo o si puede ser contraproducente, que me interesa conocer la opinión de las dos sobre este tema. Así que la que queráis, por ejemplo, Alejandra, que te tengo aquí. Verdaderamente me cuesta mucho observar la distribución de los recursos y cómo se están aplicando y la falta de creatividad y la falta de medición y de solvencia empresarial sobre los mismos. No tengo muy claro si la discriminación es a base de concienciación con camisetas y lazos, sinceramente. Y no tengo muy claro cuando, como hablamos al principio y siguiendo a economistas como Antón Costas, que hay un 30% de la sociedad española con rentas bajísimas y si verdaderamente apoyar la conciliación es no sé, buscar soluciones reales como, por ejemplo, ese apoyo a la conciliación. Y eso se hace con transferencias directas. Es decir, no me gusta la imposición. No creo en ella, no creo en la imposición, además, que esté sujeta al odio, pero me temo que como bien estamos, además estamos entre las dos, porque tenemos la parte legal y la parte social y histórica. Entonces, si yo no tuviese a una Estela, no tuviese un framework europeo, pues probablemente, ¿no?, sería muy difícil romper el hielo y al final hay que romper de algún modo. Pero mi abogo, y ahí estamos en esta dualidad complementaria entre las dos, creo humildemente que ahí quizás es la riqueza del diálogo, que sí hay que romper positivamente, aunque no haya otra forma, bendita sea si esa es la forma de romper, pero veamos siempre dónde está el origen del problema. Y nuestro origen está en entender los cuerpos, no como cuerpos, sino como competencias, como personas con capacidad y más en un país que tiene que competir por talento o tiene que competir por servicio de la excelencia. Entonces, al final, el núcleo de ese cambio de pensamiento y para que verdaderamente se generen cambios sistémicos reales y que se están produciendo, pero quizás con sus tiempos, como hemos dicho al principio, desde luego estaréis todos de acuerdo conmigo que ahí tenemos un gran papel desde la educación y todos desde los que somos padres y los que somos madres. Y además de la educación también, por cierto, en equilibrio, en conciliación, en equilibrio, que creo que Estela puede hablar muchísimo de desconexiones digitales, porque ¿qué es conciliar? ¿Cómo se pone la vida en el centro de los negocios? ¿Solo conciliar es cuando tenemos hijos o la gente joven no tiene que conciliar? ¿Y qué es conciliar en esa maravilla intergeneracional tan importante también? Es que creo que tenemos mucho que reorganizar y por eso a veces lo de las camisetas, las carrozas y todo esto, pues jolines, no sé si esto es la mejor forma de seguir innovando en materia de igualdad. No sé si estás de acuerdo, Estela. Yo, con el tema de la imposición de cuotas, a nivel personal, nunca he sido partidaria de la imposición de cuotas. Sí he leído mucho sobre el tema, sigo leyendo sobre el tema. Puedo llegar a comprender aquella parte de personas profesionales de distintos campos que entienden que si no se ha conseguido hasta ahora de otra manera, la única manera es imponer cuotas. Yo tengo mis dudas y además
echa la ley, echa la trampa. Y vuelvo a insistir en lo que decía antes porque me parece de verdad importante. Ninguna ley cambia el estilo de liderazgo de una compañía. Si tú a una sociedad cotizada, una empresa cotizada del IBEX 35, que es alérgica hacia la presencia femenina en consejos de administración, le impones una ley de paridad que te obliga a tener el 40% de mujeres, va a cumplir con esa ley porque no le queda otro remedio. Pero ¿eso significa que haya igualdad? En mi opinión, no, porque además, una vez hecho esto, una vez entras en vigor ese 40%, esa imposición de mujeres, el dato a analizar sería, vale, perfecto, ha cumplido numéricamente, pero dentro de ese consejo de dirección, de administración, ¿qué puestos están ocupando estas mujeres? ¿Qué presupuesto manejan esas mujeres con respecto a ellos? Es decir, puedes conseguir la supuesta paridad por ley, pero eso no implica que haya igualdad. Porque a lo mejor te encuentras con que si tienes a 8 personas en el consejo de dirección y tienes 4 hombres y 4 mujeres, pero sumando los presupuestos de los departamentos de los 4 hombres, resulta que tienen un 70% más de presupuesto que las otras 4 mujeres, sigues teniendo una desigualdad enorme porque no hay un convencimiento de que lo que tiene que primar es el talento. Entonces, ojo con la ley, porque insisto, echa la ley, echa la trampa. Y luego, por supuesto, coincido totalmente con Alejandra. Es decir, a nivel conciliación, una directiva de una empresa del IBEX 35, claro que va a conciliar porque tiene muchísimos recursos para hacerlo. Conciliar en el sentido de, si lo extrapolamos a tener a alguien que se pueda ocupar si tiene hijos de sus hijos. Pero insisto, las empresas tienen que ver la conciliación, las empresas de todo tipo, desde una pyme hasta una gran compañía, como una inversión y no como un gasto. Las medidas de conciliación a medio y largo plazo son rentables, se puede y se debe medir el ROI de esas medidas. Y realmente las empresas que están apostando por planes de conciliación bien implantados o por medidas como el teletrabajo, ligados en un modelo de dirección por objetivos y con unas políticas de dirección estratégica adecuadas, realmente es que no solo son más rentables y productivas, sino que es que acaban teniendo beneficios en atracción y fidelización del talento. Estamos teniendo ya en determinados sectores y en determinados puestos una guerra por el talento bastante complicada, que hay dificultad para cubrir algunos puestos y esto va a ir más a más. Se está poniendo una alfombra roja para el teletrabajo para empresas del extranjero, mientras tienes un marco nacional de teletrabajo en España, en mi opinión, pleistocénico, pero esto me daría para otro LinkedIn Live. Para otro live. Exacto. Invertir en conciliación, yo creo que las empresas de verdad que tendrían que visualizar que las medidas de conciliación bien implantadas a medio y largo plazo se traducen en beneficios tanto para la organización como para las personas trabajadoras. Y realmente está medido y hay un montón de estudios, no solo en España, ¿no? Que, por ejemplo, Fundación Más Familia o AROE, que son las entidades que más llevan estudiando este tema en España, sino a nivel internacional, que las empresas con buenos planes de medidas de conciliación, con un modelo de teletrabajo bien implantado y no el de supervivencia que vivimos en España durante el COVID, esto se traduce realmente en más beneficios, en empresas más competitivas y en múltiples ventajas para las organizaciones. Desde luego, qué importante es que las empresas tengan un plan de conciliación. No quería despedirme sin hablar de, aunque nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que quería hablar de los sectores feminizados y masculinizados, porque parece que las mujeres tienen mucho peso en sectores tradicionalmente mal pagados, pero todo se ha dicho muy importantes para la sociedad, como puedan ser los servicios de limpieza, los cuidados, y al mismo tiempo tan poca presencia en otros bien remunerados como las ingenierías o el sector tecnológico. ¿Cómo se explica esto? Alejandra, voy contigo. ¿Y qué se puede hacer para aumentar la presencia de mujeres en sectores masculinizados? Bueno, volvemos otra vez, ¿no?, a reincidir en lo que venimos hablando, y es que ha habido un rol que ha estado asumido por un género en concreto, y eso está asumido vinculado a la cultura del cuidado, ¿no? Yo vuelvo a abogar, la educación es absolutamente prioritaria, el origen, porque podemos parchear y en efecto podemos ayudarnos, pero como bien indica Estela, al final el origen sigue sin paliarse y a eso lo que necesitamos es cambiar la mentalidad. La mentalidad se cambia con individuos informados y para eso necesitamos sistemas sólidos educativos. Y el sistema sólido educativo no solamente es en competencias técnicas, necesitamos individuos que tengan la confianza de autoexplorarse,
¿Qué quiere decir esto? La confianza de buscar ese equilibrio interno y saber cuáles son tus verdaderos talentos. Pero fíjate, ahí nuevamente vuelves a abrir otro melón, porque eternamente la vida en general, nuestra sociedad ha estado construida en dicotomías, o sea, las ciencias y las letras, lo blanco y lo negro, la mujer y el hombre, ¿no? Agotador. Entonces, claro, pues yo, por ejemplo, cuando mi hijo Álvaro me dice que quiere estudiar historia, me parece genial. Eso sí, historia en pleno y con toda la pasión del mundo. Entonces, educación para poder formar a esos individuos no subvencionados, sino individuos con autonomía. Esa autonomía que se llama salud, que significa explorar mi propio talento y confiar en mi propio equilibrio, reivindicando desde la naturalidad y la sencillez de que el 24/7 no está bien para las personas. Las personas tenemos que pensar, tenemos que vivir, tenemos que conciliar y todas estas cosas se necesitan tiempo. Por tanto, el 24/7 quizás está fenomenal para los marketplaces, pero no para las personas. Y eso no es sujeto de... Y está comprobadísimo de cuando tenemos sistemas equilibrados, pues al final, y personas equilibradas, pues al final todo ello redunda, ¿no?, en el compromiso y en la productividad. Yo iría por ahí, en general. Muy bien. Bueno, tengo a alguien que presentaros. Está por aquí mi compañera Judith Gutiérrez, Creator Manager de LinkedIn, que nos ha ayudado a organizar este evento y que nos trae las preguntas del público. Pero además creo que ella misma quiere preguntaros algo. Hola Judith, ¿cómo estás? Muteada, estaba muteada, pero estoy bien también, aparte muteada. La verdad que os estaba escuchando y todo es súper interesante y eso, estaba pensando sobre el famoso síndrome de la impostora que tanto estamos acostumbradas a escuchar en nuestro entorno. Me gustaría saber vuestra opinión, cómo nos limita ese síndrome de la impostora y también un poco relacionado en el entorno laboral, porque sí que es verdad que he visto varios estudios que explican cómo las mujeres en entornos laborales pues tendemos a comunicarnos de una forma muy polite, muy nice, para siempre quedar como buenas, como educadas y como para que nadie nos vea como quizá muy secas, ¿no? No sé qué pensáis de este tema, Alejandra y Estela. Pues tiro yo rápidamente, sí. Bueno, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Esa educación de cómo hemos vivido la experiencia del cuerpo femenino o de lo que se ha entendido por femenino hasta ahora y cómo ese recato, en efecto, esa discreción, ese valor, ¿no? Podríamos irnos a la Biblia y ahí entenderíamos muchas cosas. Y todo eso está adherido a la forma de experimentar nuestros comportamientos. Yo aquí voy a hacerlo un poco al revés. No voy a entrar en la pregunta que le hicieron ayer a una ministra de qué es ser mujer, pero mi pregunta, ¿no?, desde esa autoconfianza, desde el sistema educativo y desde nuestros entornos y partiendo de ese equilibrio, también quiero incitar un poco y mover la sartén y le diría a la audiencia si estamos preparados. ¿Estamos preparadas para asumir? ¿Queremos asumir ese rol? ¿Tenemos el coraje del autocuidado? ¿Podemos todos autocuidarnos, que esta es otra, porque a lo mejor la propia diversidad y cómo afrontamos las crisis, pero que el autocuidado es el compromiso de ser coherente, y ser coherente a veces conlleva decir no y conlleva a pérdidas y que luego ganas en libertad. Yo abogaría por esa confianza de todas nosotras, del paulatinamente. No queremos ser egocéntricos en absoluto. Las mujeres somos extremadamente generosas. Yo, si en algo he generado negocio, siempre ha sido en los clústeres de mujeres y de lobbies de mujeres. Ha sido mi máximo nivel de colaboración. Por eso que no nos cuenten mentiras. Pero sí que os diría que hay que tener ese coraje de autoexplorarse, de autoapoyarse y de traspasar y tener visión dron como de Estado, por decirlo de alguna forma, pero empezando por nosotras mismas. Muy interesante. Yo únicamente sí que me gustaría añadir que al final yo creo que evidentemente las leyes pueden ayudar, el sistema educativo es fundamental, pero la igualdad empieza en casa. Los datos lo habéis comentado antes de las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ahí están. Siguen siendo pocas las mujeres respecto a los hombres que escogen esta carrera. Habría que preguntarse por qué, y esto no se trata de imponer este tipo de carreras, porque evidentemente se puede tener muy claro lo que quieres ser desde pequeño o pequeña y esto no tiene mayores connotaciones, pero sí que quizás ver un poco, ¿no?, desde lo que es el colegio,
por qué ellas tienen más miedo o más reticencias hacia las matemáticas, cuando hay estudios que demuestran que hasta X nivel de primaria ellas son mejores en matemáticas que ellos. Y luego después como que empiezan a tener un cierto recelo hasta este tipo de carreras, que yo creo que también hay un componente cultural, pero yo sí que creo que aquí es fundamental la educación desde casa y el que puedan probar cosas, pues si hay talleres extraescolares de robótica que son para ellos y para ellas, y al menos que prueben, y si no les gustan, evidentemente no pasa nada, pero a veces si no pruebas algo no puedes saber si te va a gustar o no. Total, al final la educación es como el centro y el inicio de todo, ¿no? Es lo que aprendemos hoy de este live. Y hay una pregunta por aquí que no está 100% relacionada con el tema específico que estamos tratando, pero sí que es interesante y lo habéis tocado un poco por encima, que es el tema del edadismo, que eso también da para otro live. Y te quería preguntar justamente, Estela, porque nos comenta Pablo por el chat, si nos puedes decir cuáles son los canales para denunciar el edadismo y si son públicos. Lo primero es ante una oferta discriminatoria, que por desgracia es tremendo que los portales de empleo sean tan poco responsables y estén publicando ofertas señalando, por ejemplo, la típica oferta menor de 45 años, esto es ilegal y se puede denunciar y yo animo a denunciar. Hay varios canales, uno es la denuncia formal a través de la Inspección de Trabajo, pero también existe el buzón anónimo de lucha contra el fraude de la Inspección de Trabajo, que si ponéis en Google buzón de lucha contra el fraude os salta, es un formulario muy sencillo que tú puedes mandar una denuncia. Es verdad que la inspección, sus medios no son ilimitados, pero las denuncias que les llegan hasta a través de ese buzón las tienen que ver con más o menos tiempo para ver si hay visos para poder abrir algún tipo de procedimiento. Y es un formulario muy sencillo donde tú pones cuál es la infracción laboral que se ha cometido y en qué consiste, y le puedes adjuntar pues, la documentación. Si es el texto de una oferta discriminatoria, pues la redacción del texto. Si es en el proceso de selección, lo mismo. Y luego, por supuesto, la vía formal de denuncia ante la Inspección de Trabajo. Y como decía antes, si es una entrevista de selección, el candidato o candidata puede grabar esa entrevista de selección. Y si son ofertas de empleo discriminatorias, hay un profesor de universidad, Antonio Fernández, de la Universidad de... No me acuerdo ahora dónde es, pero bueno, si lo buscáis, porque él recopila en su blog ofertas que le llegan discriminatorias y es otra vía. También podéis denunciar o a través de las redes sociales, que de hecho esto está siendo un canal. Hay candidatos, candidatas o profesores de universidad que recopilan estas ofertas y las publican, y al final es una manera también de hacer presión. Que ya es triste que los portales de selección o las propias empresas estén publicando ofertas discriminatorias, pero la vía de las redes sociales no deja de ser otra forma de presión. Total, sí, al final todo lo que sea público, ¿no? Parece que tristemente hace más presión. Pues nada, yo hasta aquí las preguntas, yo no robo más tiempo y muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotras. Muchas gracias. Bueno, gracias por estas preguntas tan interesantes, y la verdad es que podríamos estar horas y horas debatiendo sobre estos temas, unos temas que, por cierto, deberían estar en la agenda pública, no solo en el Día Internacional de la Mujer, sino todo el año. Y bueno, me temo que se nos acaba el tiempo, así que Estela, Alejandra, solo me queda daros las gracias por hacernos un hueco, por compartir vuestros conocimientos. Ha sido muy interesante y de verdad que un placer. Y bueno, antes de terminar sí que me gustaría recordaros que podéis volver a ver esta entrevista, que se va a quedar grabada, y os recomiendo seguir la página de Objetivo Empleo por LinkedIn Noticias España, donde podéis estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo laboral, suscribiros a nuestra newsletter, y además esta semana mi compañera Ainhoa Iriberri, periodista de LinkedIn, ha publicado la lista de Top Voices Igualdad, un recopilatorio de 5 expertas a seguir en LinkedIn, al que os recomiendo que echéis un vistazo. Os dejamos todos los enlaces en los comentarios. Y nada más, espero que os haya resultado interesante la charla de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en Objetivo Empleo. Hasta la próxima.